La escena de un accidente puede ser un ambiente emotivo. Parte de nuestro trabajo es mantener una actitud profesional durante la extricación y otras operaciones de rescate, a objeto de analizar la situación y seguir un curso de acción basado en el entrenamiento y la experiencia. La serie de extricación Carbuster es una recopilación de investigación, experiencia y puntos de vista para su consideración. Es el resultado de contribuciones generosas de muchas personas de la industria. Los autores ofrecen este programa con la convicción que tener un plan de acción establecido antes de llegar al lugar donde se llevará a cabo la extricación aumenta la seguridad tanto de los rescatistas como de los pacientes. En el primer programa de la serie Carbuster, Principios de Extricación, abordamos la determinación del mando, terminología común, transformación de la escena en un lugar seguro mediante la evaluación de esta y su círculo, la implementación de una estación de herramientas y el círculo trabajo. Mostramos la estabilización de vehículos, propiedades de los sistemas airbag y finalmente el modo en que los diferentes diseños de automóviles pueden afectar las labores de extricación. Los principios de extricación establecieron un procedimiento para asegurar el vehículo. Este programa Técnicas de Extricación continuará con la remoción de vidrio, acceso inicial al paciente, pasos para plegar el techo, procedimiento para forzar y remover puertas, desplazamiento de la dirección y el tablero, creación de un tercer acceso y por último, aspectos de la extricación. Las técnicas se mostrarán principalmente con herramientas hidráulicas. Para efectos de seguridad se utilizarán maniquíes o bien se realizarán las operaciones sin ocupantes. A medida que observa el programa, recuerde algunos puntos importantes. Esta clase está diseñada para complementar y no reemplazar ningún entrenamiento. No somos responsables de su seguridad. Las nuevas tecnologías y técnicas evolucionan continuamente. Aplique su experiencia y considere la mayor cantidad de fuentes de aprendizaje posible. Los protocolos, condiciones y recursos varían. Si sus instructores no concuerdan con algún aspecto que se muestre o analice en este programa, escúchelos a ellos primero. Después de la seguridad de la escena y estabilización del vehículo, se debe lograr el acceso al paciente. Una vez localizadas las personas y estabilizado el vehículo, es el momento de solicitar asistencia médica. Debido a la probabilidad de un trauma espinal, el automóvil se debe estabilizar antes de imprimir nuestro peso sobre él. Es importante seleccionar el punto de acceso apropiado a fin de mantener al paciente lo más seguro posible. Esta puede ser una puerta que esté funcionando o una ventana distante de cualquier ocupante. A menudo, la ventana trasera. El paciente se debe cubrir, tal como se mostró en el primer programa de esta serie. Un golpe seco es una alternativa efectiva para romper el vidrio templado de las ventanas laterales y traseras. Una vez roto el vidrio trasero, se utiliza un cobertor para proteger el área. El rescatista al entrar a través de la ventana lleva a su vez otra manta para cubrir al paciente durante los procedimientos de extricación posteriores. Hay una serie de labores que el rescatista debe realizar en el interior del vehículo antes de proceder a la inmovilización espinal. Es preciso apagar el motor y entregar las llaves a alguien fuera del automóvil. Luego se debe sacar el seguro de todas las puertas y bajar el vidrio de todas las ventanas restantes. En lo posible, se deben desconectar o cortar todos los cinturones de seguridad que sea necesario. Se debe llevar a cabo una rápida evaluación inicial del paciente. A continuación, el rescatista al interior del vehículo puede proceder con la inmovilización espinal, a la vez que informa al comandante acerca de la condición del paciente y brinda este apoyo emocional a medida que continúan las maniobras de extricación. Dado que el paciente está protegido con un cobertor y tablas espinales cortas y largas cuando corresponda, se debe remover todo el vidrio que sea necesario antes de comenzar a trabajar con metal. El vidrio se puede remover de diversas formas. Una alternativa es golpear una esquina de la ventana de manera firme y certera con una herramienta, como por ejemplo, un destornillador. Esto permite cumplir el objetivo de romper el vidrio templado, es decir, ejercer la mayor fuerza posible en la superficie más pequeña. Si las ventanas se pueden bajar, deje alrededor de 1 pulgada expuesta. Un golpe certero con un hooligan en el borde superior, siempre protegido con un cobertor, hará que el vidrio se fragmente dentro de la puerta.
Otra opción es usar un hacha y un hooligan ubicando la punta de este en una esquina de la ventana y golpeando el extremo moderadamente con el hacha. Siempre que pueda salir vidrio despedido, recuerde proteger sus ojos y mantener la boca cerrada. El parabrisas se debe remover antes de plegar el techo. Hemos descubierto que la forma más efectiva es cortar su contorno y sacarlo tirando hacia afuera. Con el paciente protegido, un rescatista utiliza un hacha y comienza en la parte superior central del parabrisas. Se debe tomar la herramienta cerca de la cabeza del hacha y realizar golpes cortos y rápidos, solo lo suficiente para penetrar el vidrio. Después de la parte superior, se debe cortar un costado. Luego de unos pocos golpes en la base del parabrisas, el encargado debe pasarle la herramienta a un rescatista ubicado al otro extremo, quien debe realizar la misma acción. Este levanta la esquina del parabrisas usando guantes e introduce su mano bajo este para proporcionar un apoyo mientras el segundo rescatista corta el otro costado. Una vez que se han complementado un par de cortes en la base, pueden levantar el parabrisas y ubicarlo sobre el capó. Es posible entonces removerlo y sacarlo del círculo de trabajo, o bien dejarlo bajo el vehículo. Hasta ahora hemos abordado el acceso inicial al paciente en un vehículo debidamente estabilizado y la remoción de vidrio. A continuación trataremos los procedimientos para plegar el techo y desplazar o remover puertas. Por último, veremos cómo crear más espacio alrededor del paciente mediante dos enfoques: el desplazamiento de la dirección, cada vez menos recomendado, y las maniobras de levantamiento del tablero con mayor frecuencia, considerado el método más apropiado. El desplazamiento del techo proporciona un fácil acceso al área del pasajero, permitiendo que un número mayor de rescatistas participe en la atención del paciente. Asimismo, permite el ingreso de más luz y aire fresco. Cada estricación es diferente y es muy útil mantener la mente abierta al buscar soluciones. El estudio de casos puede ofrecer alternativas. El método convencional de plegar el techo implica cortar pilares, doblar el techo y plegarlo hacia atrás. Además de proporcionar más espacio, hay otras razones para optar por este procedimiento. En este caso, las puertas del auto eran inaccesibles debido al tren y la vía férrea por un lado y los árboles por el otro. El acceso al paciente se logró a través de la ventana trasera. Una vez que se plegó el techo, fue posible proporcionar oxígeno y llevar a cabo la inmovilización espinal. Otra solución en situaciones de acceso insuficiente o daño inusual es realizar un pliegue lateral, cortando todos los pilares a un costado del vehículo. En ocasiones se puede remover el techo completo. Podría haber un daño importante o un paciente con dolorosas lesiones como una fractura de fémur, que se vería agravada si se le gira. A menudo se puede reclinar el asiento delantero e insertar una tabla espinal larga a fin de remover al ocupante de manera segura. Por último, al plegar y remover el techo en forma temprana, es posible sacar al paciente del vehículo con rapidez si su condición se deteriora progresivamente. Para plegar el techo, se debe remover en primer lugar todo el vidrio que sea necesario, para luego evaluar el daño del vehículo y determinar el tipo de pliegue a realizar, así como el área del techo que se desea remover. El procedimiento de plegar el techo implica hacer cortes auxiliares que posibiliten el pliegue y cortar los pilares necesarios. Por lo general, el ancho de las hojas de la cizalla es suficiente para la longitud de los cortes. Sin embargo, si el daño deforma el techo, es posible efectuar un corte más largo, tal como se muestra en las imágenes. Muchos prefieren comenzar por el costado del paciente, de modo de poder continuar con otras operaciones de extricación como el desplazamiento de puertas. El rescatista dentro del vehículo debe hablarle permanentemente al paciente, informarle lo que está sucediendo y darle seguridad. El centro del pilar es por lo general el mejor lugar para hacer el corte. En los automóviles con postes tipo B se debe revisar los puntos de anclaje de los cinturones de seguridad y evitarlos en lo posible. El orden de los cortes no es importante, siempre que el techo esté sostenido durante la operación. Una vez completado el corte de los pilares a ambos lados del vehículo, se puede proceder a plegar. Aunque el techo está fabricado de un metal bastante liviano, tiende a doblarse y puede dificultar las maniobras para plegarlo. Al ubicar una barra o gancho resistente en el corte auxiliar y presionar hacia abajo a medida que el techo se levanta, se crea una línea de pliegue. Y el techo debería levantarse suavemente e ir hacia atrás con muy poco esfuerzo. Si no se cuenta con una barra o gancho, se puede utilizar una tabla espinal larga. No se aconseja obtener un pliegue golpeando el techo con un hacha.
Este procedimiento no es efectivo y el ruido repentino podría molestar al paciente innecesariamente. Es muy útil asegurar el techo con una correa para evitar que se vuele con el viento o simplemente para mantenerlo firme en su posesión. Se sugiere usar secciones de mangueras gastadas para cubrir bordes filosos de los pilares cortados. También se pueden cubrir con cinta adhesiva. Un aspecto que hay que tener en cuenta al realizar un pliegue lateral es la dificultad de forzar el techo hacia arriba y atrás desde un solo lado. Se puede atar una correa o cuerda alrededor de un poste y luego lanzarla hacia el vértice opuesto. Utilice un gancho para ayudar a empujar el techo y una vez que esté suficientemente levantado, se puede tirar y asegurar con la correa. El techo se puede plegar en forma efectiva con herramientas manuales cuando las herramientas hidráulicas están ocupadas o no están disponibles. Si se está trabajando en un automóvil tipo Station, no se deben cortar los pilares traseros antes de unir con cinta adhesiva el pilar y el marco del vidrio. Cuando se corta el pilar, el marco con los bordes metálicos cortados se podría volar y herirlo a usted u otro rescatista. Ahora que ya hemos mostrado opciones para plegar un techo, vamos a referirnos al desplazamiento del metal cercano al paciente mediante la remoción de puertas, levantamiento de la dirección y desplazamiento ascendente del tablero. Muchos rescatistas creen que una de las áreas más difíciles de la extricación vehicular es forzar y remover las puertas. Con frecuencia la puerta está directamente junto al paciente y éstas se pueden mover de manera impredecible. Si algo se moviliza en la dirección equivocada, deténgase, reevalúe la situación y considere otras opciones. El desplazamiento de puertas involucra obtener un punto de apoyo y separar uno o ambos costados de la puerta del marco para lograr el acceso al paciente. El vidrio intacto adyacente se debe remover antes de desplazar la puerta. Intente asimismo sacarle el seguro a la puerta y operar las manillas interiores y exteriores al mismo tiempo. En ocasiones basta con esto para abrirla. Existen dos enfoques básicos: el costado de la chapa primero o bien el lado de la bisagra. El mecanismo de la chapa está ubicado cerca de la parte superior de la puerta, junto a la manilla y la cerradura. Es aquí donde se debe establecer el punto de apoyo y realizar las primeras operaciones de separación. El objetivo es separar la chapa del gancho que se encuentra en el marco. El fin no es romper el gancho. El mejor punto para separar en el costado de la bisagra es sobre la bisagra superior. El propósito es separar desde arriba hacia abajo. Hay una frase que grafica la capacidad de evaluar una situación y definir una progresión lógica de acción al llegar a una escena de extricación. Leer el emergencia. La experiencia al trabajar con diferentes diseños de vehículos, usar herramientas para alejar el metal del paciente y darle asistencia, mejora nuestra capacidad de leer la emergencia. Los pacientes se pueden encontrar en cualquier parte del vehículo o fuera de él en caso de colisiones muy severas. Se han encontrado puertas que prácticamente envuelven al paciente. Su decisión acerca del desplazamiento de puertas, sea primero el costado de la chapa o de la bisagra, la remoción total de ellas o incluso la alternativa de saltarse esta etapa y sacar al paciente a través del pliegue del techo, dependerá de la ubicación del ocupante, su estado y el daño del vehículo. Las puertas por lo general son reforzadas con una barra lateral de protección que va desde el frente de la puerta hacia atrás. Si el paciente está cerca de la puerta y ésta está hundida, sería más aconsejable separar primero la bisagra. Esto tiende a mover la puerta hacia afuera y la aleja del paciente. Por otra parte, comenzar por el costado de la chapa puede hundirla contra el paciente. Antes de separar la puerta, se debe obtener un punto de apoyo. Esto se puede hacer con un hooligan o un hacha de cabeza plana. Ubique el hooligan sobre la bisagra superior o sobre la manilla de la puerta e insértelo. Luego gírelo hacia arriba y abajo para crear el punto de apoyo. Es factible que deba repetir esta operación algunas veces para obtener espacio suficiente. La separación comienza en la parte superior de la puerta. Preocúpese que el paciente esté cubierto y protegido con una tabla larga. En el proceso es posible que se tenga que rectificar la posición del separador, llamado también mandíbula, para mantener un apoyo sólido. El uso de las herramientas hidráulicas consiste en guiar la herramienta y dejarla hacer el trabajo. Permanezca lejos de la puerta y de la parte trasera del separador. Si la herramienta reacciona, sus brazos harán las veces de un péndulo, permitiendo que la herramienta oscile hacia atrás sin causar daño alguno. Anticípese las reacciones de la herramienta y manténgase alejado del área en que se va a desplazar la puerta.
La mejor posición para las puntas de los separadores es en el borde interior de la puerta. Este es más resistente que el metal exterior. Para separar la puerta desde el costado de la chapa, comience sobre este mecanismo. Tal como se mencionó previamente, el objetivo es obtener un buen punto de apoyo y lograr que la chapa se desprenda del gancho. En los automóviles más antiguos, a menudo se realizaba una perforación hacia la chapa. Sin embargo, el metal más delgado que se utiliza hoy tiende a torcerse sobre el gancho. Es aconsejable separar lo más posible con cada intervención hasta poder ubicar las puntas entre el borde interior de la puerta y el marco. De esta forma, es posible alejar el metal del paciente en forma segura. Una vez removida la puerta, es preciso llevarla fuera del círculo de trabajo. En ocasiones se verá enfrentado a un extenso daño que impedirá una penetración suficiente desde el exterior de la puerta. En tal caso, es posible seguir el mismo procedimiento desde el interior siempre y cuando evite que la herramienta se gire sobre el paciente. Asimismo, puede haber cables que mantengan conectada la puerta, para lo cual se puede usar la cizalla. En este caso, había un daño extenso en el vehículo y los separadores estaban moviendo el área del compartimiento del motor en lugar de la puerta. Otra opción es exponer las bisagras y luego cortarlas con cizallas hidráulicas. La mejor forma de cortar las bisagras es con las hojas en ángulo recto en relación al objeto que se está cortando. Lo ideal es poder ver el objeto en cuestión. Es posible que una pieza de metal guíe las puntas equivocadamente. Si esto sucede, al cerrarse las hojas, con su fuerza podrían desalinearse o romperse y dejar la herramienta inutilizada. Algunas marcas de cizallas también se pueden usar para cortar el gancho de una puerta. Revise las instrucciones del fabricante acerca de las capacidades de la herramienta. Recuerde que los principales aspectos del desplazamiento y remoción de puertas con herramientas hidráulicas son crear puntos de apoyo efectivos, asegurar la remoción de todo el vidrio, proteger al paciente, anticipar el movimiento del metal y ubicarse fuera del área de riesgo, remover la puerta completa a fin de obtener el mayor espacio de trabajo posible. Tal como lo mencionamos en el primer programa de esta serie, la construcción del vehículo puede determinar el ataque. En este estilo de vehículo compacto resultó efectivo exponer el costado completo del compartimiento del pasajero. El costado de la bisagra de la puerta delantera se desplazó para luego proceder con la chapa de la puerta trasera. A continuación, se golpeó la parte superior del pilar tipo B con un hooligan y luego se introdujo una barretilla. Al forzar el pilar hacia abajo, se creó un acceso muy amplio. La forma más común de atrampamiento en accidentes vehiculares involucra al conductor. La dirección y el tablero se fuerzan hacia atrás y hacia abajo. Antes de 1970, cuando los automóviles eran más grandes y se fabricaban de metales más duros, arrancar el volante era una maniobra habitual. En los vehículos de hoy en día, más livianos y pequeños, la práctica más común es el desplazamiento del tablero. Por lo general se descarta el desplazamiento del volante debido al riesgo que implica para el paciente. Sin embargo, si se está trabajando en un automóvil antiguo con tracción trasera y sin volante abatible, esta operación sigue siendo una alternativa válida. La columna de dirección se puede forzar utilizando separadores hidráulicos o tecles manuales. Estos se usan en el capítulo Herramientas manuales y neumáticas. A continuación vamos a mostrar el uso de los separadores. Desplazar la dirección implica rodear el volante con una cadena, anclar otra cadena a un punto estable, generalmente bajo el vehículo, y conectar el separador en el medio. Mientras un rescatista trae 5 cuñas para construir una pila de deslizamiento, los otros 2 comienzan a asegurar los extremos de las cadenas. La que envuelve la dirección debe tener al menos 6 pies de largo. El objetivo es obtener las mejores condiciones para la maniobra, de modo que la cadena debería pasar por el extremo de la columna de dirección. La otra cadena debería medir al menos 9 pies de largo. Esta debe fijarse al chasis, bajo el chasis o a otro punto firme de anclaje en lugar de un amortiguador o terminal de barra de dirección.
Recuerde verificar si el parachoques tiene energía contenida antes de pararse frente a él. La cuña se pone sobre el cortafuego. Como usted puede observar, se ubicaron 4 cuñas de manera perpendicular al tablero. 1 o 2 piezas se pueden poner en forma paralela al tablero. Esto contribuye a dirigir la maniobra hacia arriba. Nótese la cuña al frente del automóvil. Esta evita que los vidrios de focos rotos salgan despedidos, a la vez que da un mejor apoyo para realizar la operación. Una vez que los separadores están completamente abiertos, las cadenas se conectan a los ganchos. Antes de comenzar a tirar, asegúrese que el paciente está protegido con una tabla espinal y un cobertor. El rescatista al interior del vehículo dará la orden de forzar el volante y supervisará la operación. Al recibir la orden se cierran los separadores, tirando la columna de dirección hacia arriba, lo suficiente para liberar al paciente. Otra desventaja de esta práctica se hace evidente en esta etapa. Los separadores deben quedar en esta posición hasta que se remueva al paciente, por lo que no se puede utilizar en ningún otro punto. Por último, una forma simple de ganar espacio cerca del paciente es cortar los rayos del volante. Dependiendo de la situación, esto podría proporcionar espacio suficiente para sacar al paciente. El accidente vehicular más serio e intimidatorio es la colisión frontal. En los automóviles más pequeños y livianos, el daño causado por un choque de frente o contra objetos sólidos puede dejar un vehículo irreconocible. Toda persona involucrada en labores de extricación se verá expuesta a esta situación y debe estar debidamente entrenada en maniobras de levantamiento de tablero. Las principales tareas para lograr un desplazamiento de tablero efectivo son la estabilización del vehículo, la remoción de todo el vidrio, la remoción de ambas puertas delanteras en lo posible, el corte auxiliar y la capacidad de levantamiento para liberar al paciente. Ahora mostraremos el desplazamiento de tablero con un RAM hidráulico. Una vez removida la puerta, se debe realizar un corte auxiliar en la esquina frontal del marco a nivel de piso. Esto deja un punto para que el metal se separe más adelante cuando se produzca la extensión. Ubique un extremo del RAM en la esquina inferior trasera de la abertura de la puerta, sobre el marco. Ponga el otro extremo del RAM en el área de la bisagra superior. Al recibir la orden del rescatista al interior del vehículo, comienza a levantar. Otro rescatista debería estar cerca observando el efecto del levantamiento sobre el vehículo y asegurando que no se deslice ningún extremo del RAM. Una práctica útil es insertar cuñas a medida que se dilata el corte. Esto mantiene la abertura generada y permite sacar el RAM cuando ha finalizado la operación. Otra forma de asegurar la base del RAM es realizar un corte en la parte inferior del marco. Dependiendo del daño y la solidez del área, podría ser necesario insertar algunas cuñas bajo el corte a objeto de fortalecer la base para el RAM. Ubique el extremo superior del RAM en el área de la bisagra superior y ejerza presión. Si el RAM se desliza, simplemente vuelva a ubicarlo y continúe. Este modelo de vehículo con chasis ofreció suficiente resistencia en la base de la puerta para asegurar el RAM. En los automóviles compactos, a menudo el piso está tan cerca del suelo que el RAM atraviesa esta superficie y encuentra una base sólida en el suelo mismo. El levantamiento del tablero se puede realizar con separadores hidráulicos. En ocasiones, si las herramientas están disponibles, se puede crear un punto inicial, haciendo una perforación para el corte auxiliar posterior que se ejecuta con la cizalla. Con frecuencia, esto evita que después se produzca una rotación hacia el interior. Considere este procedimiento una alternativa y no una necesidad. Como es habitual, realice un corte auxiliar en la parte frontal del marco de la puerta. A continuación, haga un segundo corte a un par de pulgadas de distancia. Esto permite generar una abertura para las puntas del separador. A veces, es preciso doblar hacia afuera con el separador el borde que se produce al cortar. Cuando el separador está en posición, se puede proceder a levantar el tablero. Recuerde que, siempre que sea posible, los cortes auxiliares se deben ejecutar a ambos lados del vehículo a fin de facilitar el levantamiento. Como siempre, se debe monitorear la operación de cerca en términos del efecto que produce sobre el paciente. Dependiendo del nivel de daño, se pueden ubicar cuñas debajo de la herramienta y la puerta a objeto de asegurar una base estable.
El uso de cuñas puede variar, pues nuestro propósito es minimizar y evitar movimiento. En esta situación, con daño en el piso, se utilizaron cuñas para impedir una caída del frente del automóvil. La técnica final que mostraremos a continuación corresponde a la creación de un tercer acceso. Esta consiste en desplazar el metal en el área del asiento trasero de un automóvil de 2 puertas, donde en teoría estaría ubicada una puerta trasera. Para ello se requiere hacer los cortes auxiliares necesarios y separar o forzar el metal a fin de obtener una abertura. Esta operación se puede ejecutar con separadores o rams. El tercer acceso se aplica cuando el paciente está en el asiento trasero. En tal caso, el primer corte se realiza con una herramienta combinada, lo que le permite tener el punto de abertura inicial. En ocasiones, se puede hacer otro corte auxiliar para guiar el procedimiento de pliegue del metal. Lo anterior es especialmente válido cuando se está trabajando con metal delgado que podría doblarse o bien moverse en forma menos predecible. Finalmente se remueve el panel interior, dejando una amplia abertura. Este programa es una continuación del primero de la serie Principios de Extricación, en el cual abordamos procedimientos para transformar la escena en un lugar seguro, estabilización, diseños de vehículos y terminología común para una efectiva comunicación entre los miembros del grupo. Las técnicas de extricación continuaron con la remoción de vidrio, métodos para acceder al paciente, plegar el techo, desplazar y remover puertas, desplazar columna de dirección y tablero, y la alternativa de crear un tercer acceso. En el siguiente programa se muestran las maniobras de extricación utilizando exclusivamente herramientas manuales y neumáticas. Las herramientas manuales siempre serán un elemento esencial debido a que se pueden usar en forma simultánea con las herramientas hidráulicas y ofrecen alternativas valiosas. En los demás capítulos nos abocamos al cuidado del paciente y el manejo de situaciones inusuales, tales como vehículos aplastados, luego de un volcamiento, desbarrancados e incrustados bajo otros vehículos. Mientras más analizamos, enseñamos y practicamos las maniobras de extricación en las carreteras de nuestra área, más tomamos conciencia que esta no es una ciencia exacta, es más bien un arte, pues la misma técnica aplicada a distintos vehículos o daños puede producir resultados diferentes. La extricación plantea un proceso continuo de descubrimiento, de probar diversas técnicas y herramientas para encontrar las mejores soluciones. Hemos intentado mostrar que siempre existe más de una forma. En otras palabras, es muy importante tener alternativas. Por último, es un ejercicio de hacer todo lo que podemos con los elementos que tenemos. Esta serie pretende compartir información. Le corresponde a usted tomarla en consideración junto con otras fuentes de aprendizaje, al momento de decidir las técnicas que a su juicio sean más efectivas. Doblaje al español en los estudios audiovisuales de Bomberos de Chile.